Bienvenidos a Doramadicción. Yo soy Amnesia. Y yo Cabedón. Y hoy hablaremos sobre los ciclos de trauma en 25-21. Spoilers, especialmente para lo que es el romance en sí, que es la parte más importante de la serie. Sí, o sea, la historia de amor, porque Sí. no nos vamos a meter en las historias de los amigos y los secundarios No. y tal. Nos vamos a centrar en la historia romántica, que es la que está relacionada a los ciclos del trauma. La razón por la que queríamos hacer este capítulo es que cuando terminó la serie vi un montón de comentarios que decían que los protagonistas, Becky Jean y Nagido, que deberían haber acabado juntos y como que les daba muchísima pena que no acabaran juntos. Me parece que por eso, o sea, la razón de la que no acaban juntos es muy válida y por eso hace que esta historia sea tan buena. Porque hay un punto que si se hubieran quedado juntos, la relación claramente hubiera degenerado en una cosa como un divorcio o la típica están casados pero están súper amargados. Sí, como que era una historia de amor que llegó a su fin. Ajá. Y que lo correcto, lo sano, Sí. es que se separen en vez de que sigan, porque llegan a seguir y habrían tenido una familia de traumas. Efectivamente. Y por eso es un corte de ciclos de traumas y tal. Lo que pasa es que la serie te deja con un regusto agridulce, en plan medio nostálgico, triste. Medio amargo. Medio amargo, sí. Y por eso mucha gente quería que fuera un final feliz, pero no tenía sentido. O sea, sigue siendo un final feliz, pero no con la persona que tiene el romance. Cosa que es bastante inusual en las series coreanas, que no Correcto. acaben con el interés romántico. Exacto. Y por eso lo hace especial esta serie. Entonces, bueno, vamos a hablar de la trama de 25-21. Pues la serie tiene dos protagonistas, Na Hee-do, que es una campeona de esgrima de Corea. Ella quiere hacer esgrima y quiere ser una campeona y hace todo lo posible para llegar a esa meta. Y básicamente a lo largo de la serie se va convirtiendo en el miembro de la selección nacional de esgrima. Y el chico, que se llama Becky Jean, sí, Becky Jean. ¡Por favor! Es buenísimo. Pues la verdad que según lo estabas diciendo yo estaba como Billie Jean is not my love. También. Cada cual con su rayada. Pero bueno, Becky Jean es el hijo mayor de una familia cuyo negocio acabó en la bancarrota durante la crisis financiera del Fondo Monetario Internacional en 1997 en Corea. Y pues dada su vida básicamente, o sea, él era rico. Y pasa de ser rico a ser pobre. Exacto. Entonces esta movida básicamente lo que hace es que ya no puede ir a la universidad y entonces tiene que empezar a trabajar básicamente casi desde que se gradúa, desde el colegio. Entonces como su vida cambia muy drásticamente. Y entonces la historia es un romance entre Na Hee-do y Becky Jean y cómo se encuentran en momentos muy distintos en su vida, uno que acaba de perder todo y la otra chica que no ha tenido realmente mucho, digamos, en el sentido como romántico o emocional, y como pues los dos se apoyan el uno en el otro, entonces empiezan como amigos y luego se vuelven amantes y finalmente rompen cuando tienen como 26 y 22. O sea, la chica tiene 22, el chico tiene 26 y la auge de la relación es como cuando tiene 25 y 21. Y por eso se llama así la serie, supongo, porque es cuando empieza el declive o lo que sea de la relación. Y nada, pues el tropo que vemos es el amigos a amantes, y yo creo que dentro de lo que podríamos considerar esta serie es como una especie de categoría de healing. Es el de recuperación, ¿no? Sanamiento. Sanamiento, sí. Sanación. Sí, poco. como sanación, sí. Sí, en donde te curas, es un poco como que, ¿sabes? Esas películas donde te Espiritual, vas... además, sí. Sí, como que te vas a la campaña y entonces Ajá. ahí están como 7 personajes distintos, cada uno con su trauma y no sé qué, y según vas desayunando y jugando al golf y no sé cuántos, pues la gente va como curándose de sus heridas, ¿no? Un poco. Eso es. Y la cosa interesante de esta historia también es que está contada como un relato enmarcado. Básicamente donde la hija de Na Hee-do encuentra el diario de Na Hee-do y va descubriendo los problemas, los romances, las amistades y eso que tuvo la madre durante los 90. La niña es como el 2021 o algo así cuando encuentra este diario o lo que sea. Y entonces otra parte interesante de esta serie es que el misterio de la serie es quién es el padre de la hija de Na Hee-do. Entonces digamos que ese es el spoiler. El spoiler es que no es el Becky que Jean. pensábamos. Sí, eso es. Qué triste. Es muy triste eso.
lo siguiente que vamos a hablar es un poquito de psicología para pues tener un poquito de contexto. Sí, definir términos que vamos a usar y su actual definición, no la interpretable por la sociedad de hoy en día. Los eventos traumáticos son sucesos que te pueden pasar y puede que sean amenazas, por ejemplo, muerte, una amenaza de muerte, guerra, violación, etc. Entonces son todo cosas en donde, pues eso, tú estás bajo una amenaza, un tipo de amenaza. Y puede ser una amenaza en plan de que te vas a morir o que alguien te amenaza de que te va a matar, efectivamente. Luego, el trauma son eventos traumáticos que llevan a mucho estrés, miedo, etc., que resultan en un daño psicológico y que pueden afectar a cómo te comportas y cómo lidias con ciertas experiencias de la vida. Esto lo sacamos de la Asociación de Psicología de Australia. Y básicamente, o sea, es un evento traumático. El trauma es lo que sale después de haber sufrido un evento traumático que te afecta en tu día a día. O sea, tú estás bien, estás haciéndote unos, yo qué sé, huevos fritos y de repente te acuerdas de aquella vez en la que casi te matan y, yo qué sé, empiezas a hiperventilar, te da un ataque de pánico, pero tú lo único que estabas haciendo era cocinarte huevos fritos y ahora ya no puedes cocinarte los huevos fritos, tienes el cuerpo se te pone tal, entonces bueno, eso es cuando reaccionas un trauma, ¿no? Pero claro, aquí hay como dos tipos de trauma. Hay trauma que llaman trauma con la T mayúscula, que es como, eso sí que es como un trauma extremo, en plan, mi vida está en peligro o la vida de alguien que conozco está en peligro. Y luego hay como traumas más pequeñitos, entre comillas, que son traumas con T minúscula, que es un trauma crónico, es una cosa que te pasa constantemente a lo largo de X tiempo. Sí, puede ser un abuso que se te hace constantemente y tal, o sea, por ejemplo, cuando tienes un abuso de trabajo, un abuso relacional, de ahí pueden salir traumas, porque estás constantemente en un estado de supervivencia, o sea, tu cuerpo está constantemente en estrés para sobrevivir y eso te deja secuelas. Exacto. Claro, este trauma afecta cómo tú vives tu vida. Hay un trastorno que se llama el trastorno del estrés postraumático. PTSD. PTSD en inglés. Y la definición la estoy sacando de Rolf J. Clever. Que aquí normalmente es cosa que sale de trauma con T mayúscula. En plan, te ha pasado algo bastante heavy. Y los síntomas es lo que has dicho tú antes, como sufrir flashbacks del evento. Intentas evitar como recordar ese evento, entonces a lo mejor no haces algunas cosas que eso afecta a tu día a día. Por ejemplo, imagínate que el evento traumático tiene que ver con los huevos. Pues no vas a ir a comprar huevos, no vas a ir a ningún sitio cerca de huevos, y si eso te ocurre y estás cerca de huevos, eso te recuerda sobre este evento traumático y a lo mejor tienes flashbacks, a lo mejor tienes como una especie de... Una reacción física. Una reacción física, efectivamente, sobre esto. Luego, el vínculo traumático es un vínculo emocional intenso formado entre el perpetrador del abuso y la víctima. Entonces es relación tóxica en base al abuso, en donde, y por eso, pues por ejemplo, las mujeres que están en relaciones de violencia doméstica y tal, que no, una de las razones por las que no pueden salir de ahí es por ese vínculo traumático, porque se ha creado un vínculo del que no se ven capaces de salir. Y lo malo de eso es que también esos vínculos que ocurren no son todo malo, obviamente. Claro. Pero hay como periodos donde hay cosas malas que ocurren y luego hay periodos donde pues el abusador básicamente es bueno, entre comillas, con ellas. Pero bueno, que hay como un ciclo, ¿sabes? En plan, cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas. Entonces como refuerzo y... Es como el otro día me pegó, pero ayer me llevó a un restaurante. Sí, y en me plan pidió para perdón. pedir, eso es. Es un poco como decir, me cortó la mano, pero luego me puso una tirita. Efectivamente, eso es. Y la gente normalmente dice, pero te ha cortado la mano, y la persona que está en una situación de abuso es posible que te diga, no, pero me puso una tirita. Ajá, claro. Claro, o sea que no, tiene que haber como un balance entre las dos cosas, que si solo hace cosas malas, claramente eso lo ves como malo. Pero la compensación de todo, mucho malo y un poco de bueno, que es el no, pero va a cambiar, no, pero es que ve en el fondo, no, pero es que no sé qué, y ese tipo de cosas. Eso es. Y bueno, eso, lo del vínculo traumático, afecta lo que vamos a llamar un ciclo traumático. Esto me lo he sacado yo, o sea, no he visto ninguna definición, entonces me lo he inventado yo. Pero es que eso se dice mucho en inglés, ¿no? Los cycles of trauma. Sí. Entonces es como los ciclos del trauma, es que uno sufre trauma y lo reproduce, y entonces lo reproduce más tarde, entonces el trauma que ha sufrido lo reproduce con otra persona y esa persona también reproduce el trauma, entonces es un ciclo porque es como la víctima se vuelve abusador y continúa, o sea, es un círculo vicioso básicamente. O la víctima sigue buscando a gente que le trate igual. Le trate igual, claro. Entonces, pues a eso le vamos a llamar ciclo traumático y ya veremos cómo esto está relacionado con... O sea, es no ser
capaz de salirse de la situación de abuso. Sí, Estar constantemente, es como cuando, por ejemplo, siempre estamos volviendo a las parejas, pero bueno, es como cuando pero es que tiene sentido. Tienes una persona que está saliendo con un novio o una novia y rompen, y la siguiente novio o novia es exactamente igual y les hace exactamente lo mismo al susodicho, y que tú, en plan, desde un punto de vista externo dices, pero ¿qué coño haces metiéndote en lo mismo? Pero es que cuando tú estás viviendo este tipo de cosas no te das cuenta de que lo que estás buscando es el abuso. O sea, tú piensas que estás saliendo de él, pero en realidad inconscientemente estás buscando lo familiar. O sea, hay gente que la paz y la tranquilidad le provoca estrés porque lo igual lo tiene asociado a, es que cuando hay paz y tranquilidad lo siguiente que viene es abuso. Ajá. O algo así. O cuando hay un abuso constante, puedes controlar, entre comillas, el abuso porque lo estás sufriendo. En cambio, cuando hay paz, no sabes cuándo va a llegar el abuso. Entonces es muchísimo más estresante la paz que el constante abuso. También es cosa de un poquito como, por ejemplo, si tu zona de confort es siempre estar estresado, no estar estresado es fuera de tu zona de confort. No sabes cómo lidiar. Es un poco lo que has dicho tú. No sabes cómo lidiar, no sabes con lidiar esa situación. con lo tranquilo porque no lo has conocido. Y a mucha gente le cuesta salir de los ciclos de trauma por estas cosas. Porque tienes un poco, o sea, tu cerebro se ha creado, especialmente cuando sufres abuso o trauma, cuando te estás formando como persona, o sea, cuando estás creciendo. Porque tu cerebro no está completamente desarrollado y tal. Entonces tu cerebro se crea y se forma de tal manera que es acorde a la situación en la que te encuentras. Y una vez que te encuentras fuera de esa situación, ya no sabes lidiar con las cosas y no sabes qué hacer porque tu cerebro está acostumbrado a una serie de impulsos y que dejas de tener, y entonces pues es como que estás, pues eso, como pez fuera del agua, no sabes qué coño estás haciendo, y como que quieres volver a lo que te va a dar paz interior de, esto lo controlo. Ajá, eso ¿sabes? es. Aunque sea malo para ti a la larga y lo estés pasando mal todo el rato y este tipo de cosas. Voy a hacer una lista de todos los personajes de los que voy a hablar, que son muy poquitos realmente. La serie tiene muchos personajes, hay muchas relaciones muy ricas en la serie, pero la manera en la que se puede ver este ejemplo de romper ciclos traumáticos es con Nagido, que es la protagonista, la chica que hace esgrima, la madre de Nagido. El padre de Nagido es importante porque es la causa, digamos, de los traumas. Sí. Kim Min-che, que es la hija de Nagido, y Becky Jin, que es pues el interés romántico. Y bueno, la familia de Becky Jin, que lo voy a dejar como la familia de Becky Jin, y ya está. Y luego hay otro personaje que se llama Yerim, que es amiga rival de la protagonista, pero lo vamos a mirar súper por encima y es que no es relevante realmente para la historia en este momento. La historia con ella y con la protagonista está muy guay. Es un enemies to friends, que a veces hay un poco subtexto ahí sáfico. Bueno, como siempre. No es una buena amistad, sino hay un poquito de homosexualidad en algún nivel. Sí, pero no vamos a hablar de eso para nada. Lo siguiente que voy a hablar es como de los detalles de la trama que están relacionados con la madre de Nagido y cómo eso relaciona con los traumas. Claro, porque en este caso la víctima del trauma es Nagido y la abusadora es su madre. Un poco, sí. Entonces, el trauma básicamente viene un poco de... El padre muere a una edad donde Nagido es bastante pequeña. Yo qué sé, tendrá como 11, 12 años cuando muere el padre. El padre es el que la enseñó esgrima y todo eso, y cuando muere el padre, la madre se vuelve súper distante, básicamente. Pasan cosas, por ejemplo, hay un evento donde Nagido gana una competición contra Yerim, porque son rivales en este caso, y Yerim la cae mal Nagido en este momento. Entonces ella dice en una conferencia, tienen como 15, 16 años, son bastante jóvenes, no son adultas todavía, pero Yerim dice algo como, es que me han robado la medalla de oro, y eso tiene un montón de repercusiones, y como la madre de Nagido es reportera, bueno, la persona que está como en las noticias, pues ella básicamente va y le dice públicamente por televisión en plan de, y es que Nagido en plan ha robado, entre comillas, la medalla de oro de Yerim. Y entonces esto, por ejemplo, le duele mazo a Nagido. Ya, claro, no es una cosa personal, pero su propia madre le dice, es que tu medalla no es legítima. No es legítima, sí. Entonces eso como que está como, ¿qué cojones? Yeah. Eso duele. Pero claro, en ningún momento la madre y ella hablan sobre estas cosas, porque la madre nunca está en casa. Yeah. Está todo el rato, o sea, desde que muere
muere el padre, está todo el rato trabajando. Ya. Otra cosa que ocurre, por ejemplo, en plan, Nagido ve que una de estas sillas que hizo su padre o lo que sea, se ha roto y quiere volver a reconstruirla. Entonces le dice a la madre, tal día, ¿qué tal si quedamos y en plan arreglamos esta silla? Y la madre le dice, sí, llega el día y no viene. Y entonces, pues claro, en plan, ahí esto lo interpreta, o sea, es súper decepcionante para ella, y además aparte lo interpreta como, joder, es que a lo mejor mi madre tampoco le quería tanto a mi padre, ¿sabes? En plan... O sea, no le importa. No le importa. Entonces hay como un montón de cosas que no se han dicho en ese sentido. Por ejemplo, cuando ocurre el funeral del padre, la madre nunca llega porque tiene un trabajo, entonces va directamente al trabajo y Nagido está en plan de... Mamá, ¿qué coño? Sí. Sí, además porque en Corea están, o sea, cuando es el velatorio y tal, están ahí recibiendo, o sea, es súper cansino porque estás ahí recibiendo a todos los invitados y saludando y no sé qué. Y tienes a esta niña de 12 años o algo así. Ahí el velatorio de su padre sola. Eso es. Ocupándose de la hostia y media de gente. Sí, tío. En plan, y además que es una cosa súper traumática. En plan, es niña pequeña, se muere tu padre. Además creo que es como de cáncer o algo así, que llevan como mucho tiempo en plan sufriendo tal. Y la madre no llega y tal. Y por ejemplo, la madre nunca habla del padre, nunca hablan de la relación que tenían los padres, o sea, ¿sabes? El padre con la madre. Entonces, claro, la madre piensa, debe ser porque mi madre no quiere al padre. Y básicamente la madre, cuando esto ocurre, a los 12 años, como que la abandona. Emocionalmente, esto se vuelve un vínculo traumático porque la madre nunca habla de los problemas, nunca está en casa, deja que Nagido haga todo ella sola. Y esto, estaba mirando en una página web de, pues eso, como de cosas de trauma de niños y tal, el abandono es abuso, se considera abuso. Y hay diferentes tipos y uno de ellos es emocional, en plan que tus padres no estén ahí para enseñarte cómo pues lidiar con situaciones tan intensas, tan traumáticas como la muerte de un padre. Entonces pues eso, por eso hace que esto sea un vínculo traumático entre la madre y la hija. Claro, pues, básicamente abandono emocional. No, y sobre todo que hay ahí un duelo o un tal que se tienen que hacer compañía mutuamente y que las dos lo pasan solas. Efectivamente. Y entonces, ¿cómo impacta esto a Nagido? Pues... y a la madre y a su relación. Pues la madre se vuelve una persona súper distante, es workaholic, trabaja en una cadena de televisión como presentadora, entonces está todo el rato trabajando. Todo el rato. Y la madre básicamente su lógica es como que no quiere que su hija la vea triste y vulnerable y tal, y tiene que ser como una madre fuerte, porque claro, esto es los 90 en Corea, es una madre soltera, ¿sabes? Quiere tener que sacar a su hija adelante. Eso es. Entonces como que está proporcionando cosas en plan físicas, ¿sabes? Como dinero, material, tal, pero no está ahí para la hija emocionalmente. Y Nagido, en todo esto, en todo su dolor y tristeza, lo que intenta es, pues, encontrar una conexión que la ayude con este dolor y tristeza. Claro. Entonces se vuelve a la esgrima y dice, guau, voy a ser la mejor esgrimista del universo, o lo que sea, por lo del padre. Porque, claro, como la madre no está ahí emocionalmente, dice, pues voy a tener que sacar esto de otra manera. Entonces, pues, se va y intenta... Es una especie de workaholic, pero en vez de hacia el trabajo, hacia la esgrima. Que luego no se vuelve hobby, porque se vuelve campeón o lo que sea, pero... Y entonces lo que realmente Nagido necesita es que la consuelen. Como una niña de 12 años, que le den un puto abrazo. Que le digan, qué dolor. Sí, eso qué es. Qué mal. Claro, pero al final la hija y la madre lo que tienen es que acaban teniendo peleas súper fuertes. Y entonces al final como que desenmascaran realmente lo que estaba sintiendo la madre y entonces por fin le cuenta la madre a la hija en plan qué es lo que estaba sintiendo. Y es eso, todo eso, en plan de eso, son una madre soltera, necesitaba que no... ¿sabes? Ser fuerte o lo que sea, seguir para adelante tal. Y es una ruptura de ciclo traumático porque al final lo que acaban haciendo es que van a la tumba del padre y tienen como una especie de funeral atrasado donde la madre va y está como, oh, lo siento mucho, en plan, debería haber sido mucho más consciente de ti, de tus emociones y en general de que a veces tienes que contar las cosas. Que la comunicación es importante. Y entonces esto también se ve como que es una ruptura de este vínculo traumático o que sabes que la madre está intentando cambiar porque en la historia está enmarcada la abuela, o sea, la hija de Nagido y su madre se llevan bastante bien y la madre, o sea, y Nagido y su madre también se empiezan a llevar mejor, o sea, como que las relaciones han mejorado muchísimo, se hablan muchísimo entonces como que, pero claro, ¿esto qué hace? Que los valores de Nagido sean pues tener una familia unida, que se hablen mucho, que se cuenten todo y que compartan cosas buenas y malas, no solo las buenas.
Entonces, el backstory de Becky Jean afecta mucho a cómo se comporta. En plan, se graduó del mismo colegio donde está Nagido y sus amigos. Y tiene como... Bueno, era como el popular del... Of course. Obviamente era rico y popular. Rico y popo. Guapo. Sí. Guapo es, Dios mío. Es muy guapo ese chico. Ay, Dios mío, de mi vida. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando la empresa se va en bancarrota, de repente van de ser súper ricos a ser súper pobres, en plan de que tienen que vender Eso es la última mierda. Sí, eso es. Tienen que vender la casa, tienen que vender los coches, acreedores están buscándoles o yo qué sé, entonces la familia se separa. Entonces, en un momento en plan, el hermano pequeño de Becky Jean se queda con Becky Jean y luego el resto, la madre y el padre, se van a otras zonas para que estén todos separados y que los acreedores no vayan a por él. Ya, sí. Y entonces Becky Jean se supone que iba a ser un ingeniero, iba a ir a la universidad para ingeniería o algo así. No puede hacer eso porque ya no tienen dinero para pagar la universidad. Entonces tiene como que encontrar trabajos. Entonces tiene unos trabajos de mierda. Claro. En plan, no tiene estudios universitarios, entonces los trabajos a los que puede ir son pues muy básicos, en plan vender algo o ¿sabes? Sí. Repartidores. Sí, repartidores y tal. Y entonces ellos se conocen cuando Becky Jean está buscando trabajos. Entonces ella le da como ese apoyo moral en plan de venga, tú puedes, en plan, sé que tú puedes, eres buena persona, Y a la misma vez él le da consuelo a ella en el sentido de que ella dice, joder, es que mi madre ha dicho tal sobre la medalla y entonces él está como, no pasa nada, en plan, sabemos que la medalla es tuya, tal, y él hace como un esfuerzo como para ayudarla y ayudar al ojo público. En plan, él se convierte en un reportero, básicamente. Pero se convierte en reportero como en cosas deportivas. Entonces, ella como es atleta y él que es reportero, pues, o sea, se encuentran muchas veces por eso, por temas de trabajo, digamos, suyo. Y pues, por ejemplo, la parte de la medalla, él decide como... contar una historia distinta. Sí, contar la historia a través... Sí, en plan, él dice, yo puedo seguir la historia para ver realmente qué pasó. Entonces va y entrevista al árbitro. Y dice, cuéntame tu verdad, no, o sea, como que no mientas, solo di lo que tú vistes y la razón por la que tú diste el punto o lo que sea a Nagido en vez de Yerim. Y entonces, pues eso ayuda mucho como que a Nagido, en plan, se le quite ese estigma que tiene. Que le ha pagado, robado, sí, o ha robado al árbitro. Pero bueno, entonces, pues eso, como que se vuelve reportero, se encuentran un montón, como no se supone que tienen que estar en una relación romántica, porque claro. Hay conflicto de intereses. Sí, falta de profesionalidad. Falta de profesionalidad. Entonces, al principio como que no salen, o sea, son solo amigos y se apoyan mutuamente, pero él reconoce que no puede ser. Hay un puto donde lo dice, a tomar por culo, vamos a salir y ya está. Pero bueno, entonces empiezan a salir casi como en secreto y tal. Pero luego hay un punto donde él consigue un trabajo como reportero en Nueva York porque ocurre lo del 11S y las Torres Gemelas y toda esa movida. Entonces su cadena de emisión de lo que sea donde esté le dicen en plan de vete a Nueva York y cubre... Y entonces está allí y pues ahí ve como un montón de cosas súper traumáticas, obviamente, en plan... Obviamente. Sí. Historias de gente que ha sobrevivido, los cuerpos, hablar con la gente que sabes que están como a pie de calle ayudando, como los bomberos o lo que sea, ¿no? Entonces él acaba un poquito traumado y esta vez de verdad PTSD. Y se da un poquito a la bebida y tal. Y empieza a hablar muchísimo menos con Nagido, porque antes hablaban muchísimo. Incluso al principio, cuando está con sus trabajos de mierda, uno de sus trabajos es como vender pescado en un pueblo fuera de Seúl, porque todo esto ocurre en Seúl, básicamente. Y entonces en ese año que no están en plan físicamente juntos, aún así se llaman, ¿sabes? Se dejan mensajes, se llaman y se ve como que sí que... se están apoyando el uno al otro y se cuentan las cosas buenas, se cuentan las cosas malas y todo. Pero en este punto de la relación, cuando ya están saliendo y ya están con lo del 11S y todo esto y este chico está súper traumado... dejan de hablar. No, bueno, no es que dejen de hablar, pero Becky Jean ya no le cuenta las cosas serias. Ya no le cuenta lo que le está pasando y solo Gido está un poco en plan de tío, es que ya no me habla. Es que ya no le está llegando mi apoyo, es que ya, como que ya no hay comunicación. Sí. Pues, ¿qué pasa con estos traumas? Pues los traumas de Becky Jean básicamente son que la quiebra del trabajo del padre, pues
movidilla. Porque significa un poco la pérdida de su juventud, ¿sabes? En plan... Claro, no. Chico popular, lo que sea. No, y además es lo de... En la universidad es como por fin te puedes tocar el bolo y hacer lo que te dé la gana. Sí. Y ya no lo tienes. Y es como que de repente tienes... Sí, se convierte en un adulto muy... de un día para otro, literal. Además tiene que ocuparse su hermano, ¿no? Sí. Entonces mucha responsabilidad y una caída de ese estatus social que sabemos que en Corea eso es muy importante. Yeah. Y luego todo lo del 11S es en plan... Pues eso, con lo del PTSD y tal, no le cuenta nada a Hido. Entonces, como que la comunicación es casi un pilar muy importante de la relación. Y si ese pilar se va a la mierda... No hay relación. Exacto. No hay relación. Efectivamente. Entonces, ¿y cómo afecta esto a la relación? Pues al principio, como se apoyan el uno al otro, ya te he dicho, el pilar de su relación es la comunicación de cosas buenas y cosas malas. Pero entonces, básicamente cuando estos dos empiezan a salir, se solucionan los problemas mutuamente. Porque él está deprimido porque resulta que ha perdido todo su estatus y no sabe qué hacer con su vida. Sí. Y ella le dice, tú puedes. Sí. Y entonces pues tira para adelante. Ajá. Y ella está en plan de mi madre no me hace ni puto caso, ni me da apoyo emocional, ni qué mierdas, y él le da apoyo emocional. Efectivamente. Pero según va avanzando la historia, Sí. el tú puedes que le diga a ella a él ya no le viene bien, ya no le está ayudando. Ajá. Le está pesando, de hecho. Sí. Porque es como... Porque ya no es un problema de que si él puede o deja de poder, es un problema de que está viendo una cosa horrible y que no sabe cómo lidiar con ella. Ajá. Y no se sabe apoyar en ella tampoco. Claro, eso es. Ajá. Porque es un poco como que él está volviendo a tener un cierto prestigio, ¿no? Está como recuperando ese estatus social que ha perdido Sí. y entonces está como volviendo para atrás, ¿no? Es como antes se dejaba ser vulnerable y deja de dejarse ser vulnerable. Eso es. Y luego en el otro sentido pues no lo tengo tan claro. O sea, ella... Porque él le daba apoyo emocional y deja de estar emocionalmente disponible. efectivamente, eso es. Deja de estar emocionalmente disponible. Y luego, como él está todo el rato... O sea, piensa que ellos no están físicamente en el mismo sitio. Cuando él está en Nueva York... ella sigue en Seúl. Ella sigue en Seúl. Y cuando él dice voy a venir a Seúl, ella dice pues es que tengo una competición en Europa y voy a estar un mes allí. Entonces, justo cuando intentan coincidir, nunca coinciden. Entonces, en persona se ven muy poquito. Y cuando se llaman, si ya no se están contando nada importante o no tienen cosas en común o lo que sea, para ella es como un silencio. Y esto es como, está relacionado con el trauma de la madre. Claro, le recuerda a su madre. Claro, porque la madre nunca está en casa, está todo el rato trabajando, que es exactamente lo que le está pasando con Becky Jean con toda esta movida de ser reportero en Nueva York. Y luego, por ejemplo, pasan cosas bastante serias, como que Becky Jean decide que quiere, en plan, ser reportero en Nueva York. O sea, él solicita puesto para ser, en plan... O sea, pide irse. Pide quedarse en Nueva York de manera permanente. Y no se lo cuenta. ¡Ostras! Que es muy fuerte. Entonces, lo pide, lo consigue, y cuando lo consigo es cuando se lo dice a ella, y ella se queda como... Eso es muy coreano, ¿no? Creo yo. No sé, ¿de qué? O sea, a mí se me suena, no sé si coreano o igual asiático, pero me suena un poco el... No te voy a decir los planes que tengo hasta que me salen, ¿sabes? Sí, pues puede ser. A mí me suena un poco así. Pero puede ser, sí. Pero el caso es eso, que no le cuenta todo el proceso y ella se entera cuando... Pero es que además es súper serio, porque en plan, tienen una vida juntas, están como, ¿sabes? Tienen una relación y no le cuenta en plan de, bueno, es que realmente he tomado una decisión de que me voy a ir a vivir a Nueva York, ¿sabes? Pero eso afecta mucho a la relación. Claro, es como que te vas a Nueva York, es que yo igual no quiero ir a Nueva York. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso como que la comunicación se va a la mierda. Y entonces ocurre la ruptura. La ruptura ocurre en varias partes, tienen varias peleas, digamos, o no peleas, en plan al principio pasan como mucho tiempo donde no se están hablando de nada, entonces ella ya lo está viniendo a venir. Y hay un punto donde él decide volverse a Corea cuando ya ha aceptado que va a irse a Nueva York, y para ella eso ya es como el principio de una ruptura, porque dice, es que no te voy a volver a ver, ¿sabes? O muy de vez en cuando. Y no has hablado de esto conmigo. Entonces hay como una escena un poco rara que es como una pelea que tienen sobre unas maletas, porque tienen las mismas maletas, son rojas, y se confunden porque justo en el aeropuerto los dos llegan a Corea o algo así después de X momentos o lo que sea, y él se lleva su maleta y ella se lleva la maleta de él. Pero ella abre la maleta y lo deja en el aeropuerto, en plan, todo muy metafórico, en plan, lo deberías haber dejado ahí deberíamos haber dejado la relación, y no lo hacen y siguen un poco más, ¿no? Y claro, entonces ella ahí, cuando tiene la pelea y él viene a devolverle la maleta y ella le da su maleta de vuelta también, le dice algo como en plan de
creo que deberíamos... O sea, es que me está doliendo esta relación, me está empezando a doler, me está haciendo daño. Sí, me está pesando. Sí. Y luego tienes la pelea final del túnel, que es la ruptura final, digamos, donde ahí sí que se empiezan a decir las cosas fuertes. Entonces, por ejemplo, ella le dice en plan de llevamos como 6 meses básicamente en ruptura. No nos vemos, no hablamos, tiene sentido seguir esto. Él está como, pero ¿cuándo has estado empezando a tomar las decisiones tú? Y ella está como, pues desde que tú no estás. O sea, es que no estás físicamente y no estás mentalmente. Entonces voy a tener que tomar yo decisiones. Y él está como... pues no sé, así, ¿no? Entonces ella está como, es que no te comunicas. Sí, él está como, es que no comunico porque es que es un privilegio y no sé qué. Sí, en plan, tengo traumas. No sabía cómo sacarlas. Es que soy un privilegiado, entonces tal, ¿sabes? Es como, no, claro, pero para eso tienes que contárselo a tu pareja. Claro. El problema es que no se lo estás contando. Claro. Y a todo esto, vale, y luego al final de la ruptura lo deja muy claro ella dice en plan de, es que no me gusta estar sola en ese sentido, como emocionalmente estar sola, en plan, no me gusta que no estés, que no te comuniques, porque ella dice, la distancia realmente no es un problema, el problema es que no te comunicas. Y que no estás emocionalmente, o sea, porque le recuerda a su madre. Claro, porque le recuerda a su madre y ella no quiere eso, porque sabe lo que es vivir en esa situación con su madre y no quiere tener ese futuro. Entonces, por eso rompe. Y esto es la ruptura del ciclo. Ella ve que su vínculo traumático es la parte de la madre que no le está haciendo, o sea, que está como abandonando emocionalmente. Ve que su relación con Becky Jean se ha vuelto eso, que él se ha vuelto igual que su madre, porque además los dos son reporteros. Los dos paran de comunicarse cuando tienen una cosa traumática que ocurre súper intensa y ella lo que quiere es apoyar en los momentos buenos y en los malos. Y eso ya no ocurre. Entonces para eso ella es como... Ella no quiere algo como la relación que tiene con su madre porque iba a querer ahora la relación con Becky Jean cuando le está dando exactamente lo mismo. Y se siente súper sola. Entonces rompen. Y lo que es súper bonito de esta serie es que tiene como un final donde básicamente todo esto se cuenta enmarcado como que la hija de Nahido está leyendo el diario de Nahido, que está como en la casa de la abuela. Entonces, mucho tiempo más tarde, esto no lo he contado antes, pero básicamente Nahido es súper fan de leer libros y cómics y no sé qué mierdas, ¿no? Entonces, cuando ella era pequeñita, bueno, cuando ella tenía como 15 años, iba a este sitio donde alquilaban libros. Entonces tú ibas, alquilabas el libro y lo leías y lo devolvías, ¿no? En plan, como una biblioteca. Es que no es una biblioteca, es como una especie de... Parece como un Blockbuster. ¿Tú te acuerdas de los Blockbusters? Joder, tías. Claro que me acuerdo. No soy tan joven. Bueno, pero yo iba al Blockbuster. Yo también. Pero, o sea, los Blockbusters básicamente... Sí, de que alquilas una cosa y lo devuelves. Eso es, pues lo mismo pero modo libro. Porque en las bibliotecas tú no pagas. No, es verdad. Entonces ahí es la diferencia. Y parece como una tienda. Bueno, el caso es que ella pierde su diario en el momento justo después de que tiene una ruptura. Ella pierde su diario. Becky Jean encuentra ese diario, lee lo que escribió justo después de la ruptura y le escribe una respuesta. ¡Ostras! Me está poniendo piel la gallina. Sí. Lo que pasa... ¡Oh, no! Es que ese diario que Becky Jean, en vez de dárselo a ella directamente, se lo da al señor que lleva el alquiler de libros. Y le dice, por favor, dárselo a Nahido, porque como sabe cuando la veas, sí. Cuando la veas, y el señor se olvida. Entonces, muchísimos años más tarde, esa tienda está cerrando y justo encuentra la cosa del señor y dice, hostia puta. Y se encuentra con la hija de Nahido y le dice, oye, dale esto a tu madre. ¡Wow! Entonces, claro, ella está como, hostia, que tengo el final de la historia. Porque claro, a todo esto ella está como, ¿es mi padre o no? Ah, porque en el diario no pone que Becky Jean... No estoy súper segura, creo que no. O sea, no le llama como Becky Jean en el diario. Creo que no. O sea, es como hay un misterio ahí como que no sabes realmente si el padre es o no Becky Jean. Si esto es como una historia de... Sí, claro, en plan de que si el padre es o no. Porque no lo saben, nunca vemos al padre realmente, o sea, nunca ves, o sea, sabes que hay un padre, pero no que el padre es como muy de familia y tal, pero que ahora mismo en esta situación, por pandemia, no sé qué mierda, no está, pero que va a volver, o sea, como que sabes que la intención es que el padre va a volver en algún momento y vas a saber quién es. Sí, bueno, no, realmente no sabes y es irrelevante y da igual. El caso es que Becky Jean rompe, o sea, como que rompen y no es Becky Jean. Entonces encuentra el diario y dice, vamos a leer las respuestas. La hija está como, voy a leer lo que pensó Nahido en ese momento y voy a leer lo que Becky Jean responde. Y entonces, claro, y esto llega como muchísimo tarde. Y después de cuando ella lee eso, se lo da a la madre y la madre lee y la madre va al túnel y
hace como una especie de despedida ya como súper, en plan, esto está súper zanjado, pero ya por fin... Pero ya por fin es como que... Ya lo puede dejar. Sí. Nagido, básicamente, lo que quería decir ella es básicamente que creció sola y se sentía sola, y en el momento en el que ellos coincidieron, ella la consoló y entonces se sentía menos sola. Entonces que claro, que cuando no creía en sí misma, por ejemplo, ella sabía que sí, ella creía en él y él creía en ella siempre. Entonces era como todo como muy bonito, en plan de sabía que aunque yo no crea en mí misma ahora mismo, sé que él cree en mí y que puedo hacerlo, entonces como que pone su fe en él a mucho, ¿no? Y que lo que le enseñó esta relación básicamente es que aprendió a amar a alguien. Y saber cómo se siente ser amado y tener una relación. Que de eso va a romper ciclos de trauma, es darte cuenta de que no porque te quieren bien, cómo es que te quieran bien. Es lo que suele descubrir mucha gente a nivel romántico, ¿no? Que es como, ay, pero es que estoy enamoradísima de esta persona, no sé qué, no sé cuántos, y de repente un día te tratan bien y dices, pues igual no estoy súper mega enamoradísima, pero es que me trata bien. Claro. Es como el dilema constante, ¿no? ¿Es el amor pasional o el amor sano? Que podría ser los dos, ¿eh? Sí. Que podría ser los dos, pero por lo general una de las cosas que le da intensidad a las historias de amor es que no son sanas. Efectivamente. O sea, si es muy intenso, no es tan sano. Entonces, de hecho, por eso las historias románticas que nos gustan ver en las series y demás suelen tirar por lo no sano. Porque es más intenso. Claro, y porque hay drama. Claro. Porque si no hay drama... Pero en la vida real no es lo que, no es lo que te interesa, ¿no? Claro, no es lo que quieres, no es lo que es bueno para ti. Y claro... Lo que responde Becky Jean, básicamente, es que él la ayudó muchísimo en los momentos súper difíciles de su vida, en plan, toda la parte como de, pues, que la empresa del padre se va a la mierda, él tiene que encontrar un trabajo, está siendo súper difícil porque hay una crisis económica del copón y hay... O sea, ella le ayudó a él. Sí, ¿sabes? Como... Sí, estoy contigo. Te vas a levantar. Y ella es una persona como que tiene como mucha fuerza, en plan, es como, yo voy a conseguirlo. Voy a conseguir tal. Entonces eso como que es una cosa que le transmite ella a él. Y entonces, claro, ella le hizo reír cuando estaba súper deprimido. Y entonces él sentía como que podían hacer cualquier cosa juntos. Y que podía hacer cualquier cosa en general porque su alegría y tal era súper infecciosa, ¿sabes? En plan, ayudaba muchísimo. Y entonces lo que él aprendió fue cómo ser feliz, incluso en unos momentos tan duros. Y entonces estaba como muy agradecido por eso. Y ese es el final de la serie. Rompen. Los dos aprenden algo por su lado. Ella, que lo que quiere es una relación donde... Sana, sí. Y él aprende, o sea, que puede encontrar felicidad incluso en momentos súper terribles. O sea, que básicamente, en plan, estando en una situación terrible no significa que no puedas ser feliz o que no puedas tener como momentos felices. Pero a todo esto tienes que comunicarte cosas buenas y cosas malas. En la salud y en la enfermedad. Y no lo estaban haciendo en ese momento y por eso rompen y por eso es una ruptura de un ciclo traumático. Porque podría haber seguido, ella podría haber dicho, me gusta mucho este chico, voy a seguir con ello. Y él igual, voy a seguir con esta chica, pero cada vez que hablamos me pesa. Es como, no. Y por eso está bien, porque cuando rompen no es lo suficiente, o sea, se siguen queriendo y no tienen como esa sensación de odio que empieza a ocurrir una vez que... ¿Sabes? Si llevas como muchísimo tiempo con una persona o algo así, a veces ves cosas y te empiezas como a... Te empiezas a irritar. Empiezas a tener como resentimiento. No llegan a ese punto, entonces se queda como en la memoria, fue bonito mientras duró. Pero tuvo que acabar. No, claro, es que no daban para más. Claro. Y entonces esa sería la conclusión. Que... Particularmente porque él se va a fucking Nueva York. Ya lo sé. A ver, luego vuelve. En un futuro creo que acaba volviendo, pero es como... Claro, pero en ese momento claro. Está en plan de... No es en plan de me voy a ir a Nueva York un ratito y luego igual vuelvo. Es he pedido quedarme en Nueva York. Sí, y es como, a ver, pero es que si no estás compartiendo tus planes de futuro, cariño mío. ¿Quieres que haya un futuro? Claro, es como, ¿cómo podemos pensar en un futuro común si estás pensando en el tuyo tú solo? Exacto. Y ella supongo que igual, ¿no? Claro, sí, eso es. O sea, ella sí que le tenía en cuenta y tal, pero en plan, claro, ella también tenía su vida. Ella lo que quería era, pues eso, tener una familia, claro. Y esto iba a ser muy difícil si el chico estaba en Nueva York. A tomar por culo a la izquierda. Sí. Como
Conclusiones. ¿Tú qué piensas de las conclusiones? Pues mira, o sea, me parece... Yo lo que pasa es que no la he visto, que es una pena, no me ha dado la vida, entonces no he podido verla, pero me parece súper interesante en tanto que como serie coreana, para ser una serie coreana es súper interesante, porque las series coreanas, o sea, por ejemplo, pienso en True Beauty, y en True Beauty pues tenías ahí una historia muy interesante con el interés romántico, pero llega a un punto la historia en donde el interés romántico y la prota no pueden estar juntos, porque ya no se... O sea, orgánicamente ha salido que no se convienen, no, o sea, simplemente que luego además él se va. Sí, y tal, o sea, es que ya no funciona, o sea, él se va, ella se le parte el corazón, lo supera, lo empieza a superar no sé qué, y luego vuelve y como que les vuelven a juntar. Sí. Y es como, no, es volver para atrás, o sea, tú estás avanzando como persona, estás tal, y no puedes volver para atrás, ¿sabes? De hecho, es una de las pocas series en donde Diego se tendría que haber quedado con el otro chico. Second Lead Syndrome era intenso. Sí. Pero por eso, o sea, eso es una cosa que me gusta, que es que cuando los coreanos dejan de hacer el idiota de seguirlos, no es que tienen que quedar juntos porque son los pratas y cuentan la historia que tienen que contarles, quedan cosas maravillosas. Entonces yo creo que es una historia interesante en ese sentido, ¿no? De que son personas que avanzan, ambos. Claro, eso es. O sea, son personas que es como, es que antes me aportabas y ahora me pesas. Y si me pesas, no me tengo que quedar contigo porque me aportaste en un momento dado, sino que cosas que hay relaciones que no dan para más. Y si se dieron para lo que se dieron y no dan para más. Y no pasa nada, es parte de la vida. Claro. Pero claro, es que de eso va la vida y las relaciones. No sé, me parece súper interesante porque me parece que, o sea, dentro de una relación, ¿no? Tú tienes un personaje con unas características y una situación y un contexto y tal, y otro personaje con otras características, otra situación y otro contexto. Cuando consigues que se junten para que se enamoren y tal, de puta madre, pero hay veces en donde por cómo son los personajes, por mucho que les hayas conseguido juntar, ya no pegan juntos al cabo de una situación. Claro. O sea, en el momento en el que él la ayuda a ella con lo de la medalla, sí, ya está condenada la relación. Quiero decir, desde ese punto ya estaba condenada porque él ya era reportero, ¿sabes? Y no pueden estar juntos porque... No porque él sea reportero, sino porque ya estaba encaminado hacia eso. O sea, en tanto que reportero y encima te vas a sitios de conflictos porque necesitas recuperar tu estatus social. O sea, el problema de él era que para él era más importante su estatus social, ¿sabes? En ese sentido. Entiendo lo que dices. O sea, no porque fuese importante el estatus social, sino que él necesitaba superar el tema de la bancarrota del padre, ¿sabes? Claro, sí. Y la manera que en ese momento es conveniente para él, ¿qué tal? Es convertirse en reportero. Y entonces al principio entonces la puede ayudar a ella y tal, pero el hecho de haberse convertido en reportero ya les está condenando al fracaso un poco, porque inevitablemente, a menos que él aprenda a lidiar con trauma que no sabe, porque son los 90, ¿sabes? Es que a menos que le metas en un psicólogo para que él aprenda de construir no sé qué y ella tenga la paciencia de esperar por él, no lo van a conseguir. Sí, pero además yo creo que también tiene como el punto ese de su trauma de que se hace como a una edad muy temprana le ponen como responsable de su hermano, tiene la responsabilidad de ganar algo de dinero para su hermano también, como que de repente la responsabilidad es la cosa más importante que tiene. Claro. Y es como la cosa que le define muchas veces porque está como tengo que ser responsable, tengo que sacar mucho dinero. Es esta idea muy de tengo que mantener a mi familia. Sí, eso es. Sí. Y a ella no le interesa eso, lo que le interesa es qué es lo que le pasa, es lo que peca, la madre peca de lo mismo. En plan, tengo que ser la persona que mantiene la familia, que es muy bien sí, pero en algunos aspectos es como no es realmente lo que necesita la otra persona. A veces lo que necesita es literalmente en plan, vamos a pensarlo juntos, vamos a sacar adelante juntos, pero es que el otro no considera... Claro, es que... Hay un punto donde no está considerando su lado, el lado de Nagido, entonces por eso no funciona la relación, porque si la relación es yo tengo toda esta responsabilidad, no le voy a dar nada, y la chica dice yo te quiero ayudar y no me estás dejando... Es que no van a ningún lado. Es que no se alinean las... Claro, o sea, es que no tenía... O sea, si se hubiesen reencontrado después, en donde él hubiese aprendido que la responsabilidad no lo es todo, y sobre todo que compartir el peso de las cosas es sano. Pero bueno, era interesante. Ya entiendo por qué fue tan popular la serie esta. Sí, está muy bien, está como muy bien hecha además. Y eso que no hemos hablado nada de la parte de que no es romance, hay un aspecto que es súper rico yo creo, que es la parte de los amigos y cómo se relacionan los amigos, toda la relación como Nagido y su entrenadora o Nagido y Yerim,
que tienen como esta rivalidad. O sea, Nágido es súper fan de Yerin, pero Yerin le cae mal a Nágido porque la trata súper mal, en plan, es como súper hostil, pero luego al final como que se resuelven X cosas y se vuelven amigas. Y eso está muy guay. Es otra manera como de superar una situación estúpida. De romper un ciclo estúpido. Sí, no, pero yo creo que en algún sitio la serie esta resuena mucho con la gente porque tiene que ver con eso, ¿no? Es como el rechazar las ideas tradicionales que tienen esta idea en plan de no, es que como mantienes a la familia eres importante, y es como no, o sea, sí, mantener a la familia es importante, pero no es lo único, no es, o sea, es la narrativa de esa historia no acaba de funcionar. Y yo creo que les pasa mucho además a los coreanos. Muchísimo. Que el tema de lo de la responsabilidad y el mantener y el no sé qué y el estatus y el no sé cuántos y no sé qué, que es una cosa que dices, por favor, tómate un Lexatin. Literal. Relajado. Es como vete a un spa, que también te pongan acupuntura, que te liberen los chakras. Pero también me parece como una manera también muy machista. Es una idea muy de los años 50. Lo material es más importante que lo emocional, porque lo emocional es para cobardes, ¿sabes? O para débiles, ¿sabes? Pero es eso de como, no, es que todo lo que es emocional tiene menos valor porque es de mujeres, ¿sabes? Y entonces todo lo que es no emocional, es decir, yo qué sé, la ciencia, la economía, los dineros, el trabajo, no sé qué, todo eso es muchísimo más importante porque eso es lo que te da estatus, eso es lo que te da no sé qué, no sé cuántos, porque saber o no gestionar tus traumas a nivel material no se nota. ¿Sabes? Bueno, no se nota entre comillas. A ver, es más enrevesado. Sí, o sea, más enrevesado. Obviamente es súper importante para el bienestar personal. Pero de cara, de puertas para afuera, ya, claro. No lo ves tanto. Esa a menos que estés con alguien y todo el rato y le ves evolucionando como persona y dices, oye, mira, es que se te ve que estás mucho mejor y tal. Obviamente tiene un valor, pero no es un valor que se pueda cuantificar en lo inmediato y que se pueda como decir A más B igual a C, punto, ¿sabes? No, es como cada cual, no sé qué, es más complicado, es más enrevesado y por eso es como, no, es que como no se puede simplificar, pues no tiene valor, claro. ¿Sabes? Sí. No sé, a mí eso es un poco la sensación que me da en general. Y por eso me gustan estas historias, porque son como, vamos a hablar, sobre todo en esta historia que va pasando los años, ¿no? Sí. Porque es como estás en una situación y llegas a otra. True Beauty es un poco como esa. Sí. Que también pasa de una situación a otra y a otra, ¿sabes? O sea, pasa de estar que le hacen bullying a ponerse una máscara enorme, a luego descubrir que es que le gusta el maquillaje, pero también a quererse ella sin maquillaje, ¿sabes? Claro. O sea, quiero decir, o sea, primero es una armadura y luego tiene que lidiar con las emociones que le provoca todo eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es interesante en ese sentido. 25-21 es muy bueno porque ves una evolución y la evolución no hay un retroceso como en True Beauty. Eso es. True Beauty hubiera sido perfecta si hubiese acabado con el otro. Hubiera acabado con el otro chico. Porque el otro chico sí que evoluciona. Claro, porque el otro chico sí que evoluciona y no solo eso, yo soy súper poco fan de las series que dicen, bueno, y no sé quién se ha ido y un año más tarde se vuelven a encontrar y es como que la relación no ha cambiado o que los personajes no han cambiado. Eso es una equivocación. En plan, como de manera realista, eso no va a pasar. O sea, las personas van a cambiar y cuando vuelven probablemente no sean iguales y probablemente rompan. Pero en este caso como que en True Beauty como que sigue con el mismo chico. Es que no tiene sentido. Pero no sé, luego también te digo que hace mucho que no estoy viendo dramas coreanos por eso de románticos. Por esto de que es que no me pegan ni con cola y estoy en plan de es que no me convence, tu historia no me convence. Van muy de manual. Sí, son muy de manual, eso es. Es como muy bien, se cae, te cojo y oh my god. Y se gusta, no sé qué, y a ella la pones en peligro y él la viene a salvar y no sé cuántos. Y es como, no, pero cuéntame algo distinto. Claro. A mí me gustó mucho Just Between Lovers porque tenían más o menos los elementos, pero también va de trauma. Y va de trauma en el sentido de que, o sea, los dos han vivido el mismo evento traumático de manera muy distinta, pero se entienden. Sí. Y como se entienden, saben lo que es lo que necesita el otro, más o menos. Súper fuerte porque me pareció algo que, en plan, en las series coreanas por lo general no hablan mucho de trauma. No. Y eso que lo sufren constantemente. Sí. Es una sociedad traumatizadísima, pero por la civil que han tenido. O sea, es una guerra civil en donde salió Corea del Norte mejor parada que Corea del Sur. No, económicamente hablando, Corea del Norte, al final de la guerra, estaba mejor que Corea del Sur.
Luego la cosa ha cambiado. Ya, no, ¿Pero por qué ha cambiado? no, Porque pero los esto- coreanos tuvieron una especie de pseudo, no como el milagro japonés, pero casi. Sí, no, ¿Sabes? joder, sí. Que es que de repente todo el mundo se pone a trabajar como burros. Pero no solo eso, hubo mucho dinero que vino de Estados Unidos. No, claro, estaba eso, ¿Sabes? obviamente, porque les venía bien Corea, pero no solo que viniese. Lo mismo con Japón. El milagro japonés no salió de la nada. También había muchísimo Sí, investment americano. Sí, o sea, sí. esos países no se han levantado por, No, por el no. arte del sonreír y saludar. ¿Sabes? O Sí. sea, ahí les han metido dinero. Pero les han metido dinero porque políticamente les convenía a los estadounidenses. Claro. Pero que es lo mismo, o sea, también es una cultura social de hay que levantar este país. Sí. Y hay que levantar este país a través del trabajo duro. Y no vamos a hablar de lo mal que lo hemos pasado y de lo mucho que hemos sufrido, porque hay que levantar este país. Claro. Porque acabamos de sobrevivir una guerra civil en donde todas las familias coreanas se han separado, ¿sabes? Sí. Y ahí siguen, ¿sabes? Y se han Es levantado. como- Problemas que están teniendo hoy en día de suicidios y de no sé qué, y de ansiedades y de no sé cuántos, es por el ambiente social. Sí. De no tanto porque sea necesario meter tanto curro, sino porque esa es la cultura que han desarrollado. Sí. Entonces, que me parece muchísimo más interesante cuando los coreanos hablan de trauma, porque es como, normal, es que estáis todos mal. Sí, es verdad. Es un trauma generacional, en plan, Eso. es el trauma de, hostia puta, no quiero acabar como estábamos antes de la guerra o lo que sea, Sí, porque no, y luego eran muy piensa pobres. la cantidad de padres coreanos que dieron sus hijos en adopción porque Sí. no iban a sobrevivir en Corea del Sur, esos niños, ¿sabes? Entonces es que es una sociedad muy herida. Hay mucho- Y luego, bueno, luego sí. si te paras a pensarlo, ¿Qué? que si te paras a pensarlo. Sí. ¡España! También. A ver, es lo mismo. Se habla del trauma, pero siempre lo hablan como modo, mira qué jodido en plan fue esta época, pero no es en, vamos a intentar cambiar esta mentalidad. No, Nunca sí. hacen eso. No. Nunca hacen, es que es una cosa que es generacional, es como el trauma generacional, en plan, se va pasando de padres a hijos y es como, ¿y cuándo van a romper el ¿Cuándo puto vamos a ciclo? parar? Eso Claro, es. ¿cuándo vamos a parar? Y se ve siempre eso, que siempre hacen películas de la guerra civil todo el rato, chaval. Es que esto es el culo. ¿No has visto la del maestro que prometió el mar? No. La historia es bonita, pero es una cosa que dices, Dios mío, es por eso por lo que a los españoles nos obsesiona tanto las historias negras y deprimentes y Sí. de, ¿sabes? Que es Seguro. lo único que vende es lo negro y lo deprimente. Ya, pues no lo sé, o sea, no lo sé, pero el Es que caso nos parecemos tanto con los coreanos, a mí me hace una yo estoy de gracia. acuerdo. Pero bueno, o sea, por eso es interesante hablar del trauma, porque es que el siglo XX ha sido un siglo traumático para la gran mayoría de la población humana. Y todavía más que eso sigue en el siglo XXI. O sea, se sigue provocando trauma. Que por favor, que la gente vaya al puto psicólogo. No solo que vaya psicólogos, sino podemos dejar de provocar trauma. Claro. Pero, A ver, pero si vas al psicólogo y te das cuenta que, vale, X cosas, comportamientos que tengo son como reacciones al trauma que he básicamente heredado. No siempre, pero vale. Si tú cambias cómo te estás relacionando con esa cosa, significa que ya estás como rompiendo eso. sí, pero Entonces de puedes hecho... cambiar las cosas y puedes intentar mejorar de esa manera. Entonces, el caso es que se pueden cambiar las cosas y, Claro, y que querer cambiar. Eso es lo Que eso difícil. mucha gente está como, nah. Entonces es como, pero es que pararlo es tan sano. Es tan sano, Claro, ¿por qué la gente no todo va el al mundo psicólogo? viviría mejor, efectivamente. Pero es por lo que decíamos antes, el cerebro te cambia si vives un evento traumático y entonces no sabes curarte. Y si no aceptas que necesitas ayuda o que tienes un problema, que eso es lo importante, si no te das cuenta que tienes un problema, no vamos a ningún lado. Y si no te das cuenta que ese problema está afectando a otra gente alrededor tuyo, que esto también es la otra cosa por la que se perpetúan algunas cosas, Sí. es que tú te comportas de X manera que afecta a la gente alrededor tuyo y esa gente aprende, supongo, de ajustar su manera Sí. de hacer las cosas por ti Mm. o por la persona que está con el trauma. Entonces ellos también acaban traumados en otra manera, ¿sabes? A lo mejor tú tienes el trauma T mayúscula, Pero los pero demás le das sufren un trauma T minúscula. minúscula. Claro. No somos Ay. psicólogas. No, que esto es conste. divagaciones personales nuestras Sí. de esto que da para hablar, Sí, hablar sí. y es una serie que está muy bien. En conclusión, que os veáis 25-21, que está muy bien. Es una lección de cómo romper traumas. Sí, como elegir curarse. Sí, cómo elegir curarse y eso es, y querer cambio y querer mejorar su situación. Y bueno, pues hasta la próxima, Doramaditos. Adiós. Adiós.